días, gracias por estar con nosotros. Estamos conscientes de que su tiempo es muy valioso, ¿sí? Este tema nos lo presentó la dirección como para presentarlo a todos ustedes de una forma tanto académica como un poco reducida en cuanto a la forma de transmitirla para que llegue el mensaje, ¿no? Todos nosotros tenemos, sin lugar a duda, algún conocido, familiar o amigo que haya presentado cáncer en los últimos 10 o 20 años. Cada vez es más frecuente, de hecho, en gente joven. También en adultos mayores, por supuesto. Entonces, vamos a tratar un poco de enfocarlo hacia la prevención de la enfermedad vinculada a la molécula de riboceína y glutatión, ¿sí? Ahora, los objetivos principales son, uno en realidad, poder presentar la concientización colectiva acerca de la problemática y que no es ajena a nosotros, por más que no tengamos la enfermedad. Y los objetivos específicos, conocer los beneficios de la molécula de la riboceína, identificar los factores de riesgos vinculados al cáncer y, por último, saber la importancia de implementar un cambio en nuestro estilo de vida cada vez más saludable para poder tener mejor salud. Ahora bien, antes de empezar con la materia, 4 mitos fundamentales que todos los médicos estoy seguro que los han escuchado por lo menos una vez en consulta. Veamos, mito o no. Si me da cáncer, ya no hay nada que hacer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. Correctísimo. Mientras más pronto haya la detección, hay mucho que hacer, ¿sí? Existe la sobrevida, inclusive la remisión del cáncer, dependiendo de qué tipo sea, ¿no? Cáncer, ¿es imposible detectar a tiempo? ¿Qué dices? Falso. Falso. Cada vez la ciencia avanza más y cada vez se detecta más a tiempo cuando el paciente acude, obviamente, a tiempo, ¿no? Solo padecen de cáncer quienes no se cuiden. Esto es un poco difícil. A ver, ¿qué dicen ustedes? Así es. Existe algo que se denomina la predisposición genética, que por más que yo tenga un buen estilo de vida o me cuide mi salud, la predisposición genética hacia atrás de nuestra herencia familiar está presente. Y por último, el paciente casi siempre dice, mejor no hablo del cáncer y así yo me alejo de la enfermedad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. Así es. Si yo descuido la enfermedad, si un poco la hago de lado, también hago de lado cómo prevenirla. Así que es muy importante tenerla presente para la prevención. Ok, antes de empezar, hagamos un viaje breve hacia el pasado. Síganme en esta primera parte que es fundamental para entender el mensaje de la charla. Vamos a viajar hacia el pasado 76 millones de años atrás. Vamos a ver por qué. Nuestro primer participante de la charla es este animalito, conocido como el Centrosaurio apertus. ¿Qué dice la ciencia? Que este animalito empezó a fallar en cuanto a su alimentación, empezó a cojear, no caminaba bien, se alejó de su manada y finalmente fallece, ¿sí? ¿Qué sucede? Que no solo el centrosaurio presentaba esta dificultad y esta muerte prematura, sino que también se lo vio en otros animalitos, en otros dinosaurios. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué creen que este animalito, sin haber sido mordido, sin tener una infección, sin tener su tiempo de vida normal, fallece antes de tiempo? Miren lo que nos dice la ciencia. Este animalito en particular tuvo un osteosarcoma, es decir, un hueso maligno un cáncer maligno de los huesos, ¿sí? Y esto no me lo invento yo. Nótese que esto está publicado por la revista The Lancet Oncology en el 2020. ¿Y cuál es el título de la charla? Enfermedad moderna, relacionada al cáncer, por supuesto, o es una avería biológica. Es decir, ¿es algo de nuestro tiempo o será que hay una avería biológica de las células multicelulares, de los organismos multicelulares? Veamos, acá está la publicación original con todos sus autores, por supuesto, y vemos aquí una de las gráficas del estudio en donde el hueso peroné, que es el que está con la flecha verde, que corresponde a este huesito en el animal, tiene las lesiones características de un osteosarcoma, ¿sí? Muy parecido a lo que los humanos parecen. El osteosarcoma también es propio del ser humano. Ahora bien, por muy entrañable que sea esta serie que todos conocemos, esto jamás existió. El vínculo entre el dinosaurio y el ser humano no fue así. De hecho, aquí tenemos el antecedente cronológico de la existencia de estos animales, desde su aparición en el Triásico hasta su desaparición en el Cretácico, y se dice que los últimos exponentes fallecieron hace 65 millones de años. Y en cambio la BBC en el 2013 nos dice que los primeros indicios del ser humano aparecieron 200.000 años después de la extinción de los dinosaurios. Ahora, ¿por qué traemos a colación todo esto? Si bien es cierto, jamás estuvimos vinculados a nivel del tiempo, pues ambas especies sí que estamos vinculadas al cáncer. ¿Y por qué?
si en teoría el planeta en esta época era 10 sobre 10, no había contaminación, no había ningún tipo de plásticos, no había contaminación de las industrias, pero sin embargo los animalitos tuvieron cáncer. Es decir, que muy probablemente la hipótesis se va hacia que existen estos cánceres malignos, tanto en estas especies como profundamente arraigados a la historia evolutiva de los organismos. Y esta es la hipótesis de toda la charla. Los cánceres malignos podrían estar profundamente arraigados a la evolución de los organismos, tanto en ellos como en nosotros. Lo que vamos con esta hipótesis hasta el final de la charla para trasladarla al ser humano actual. ¿Ok? Haciendo un breve recuento de cómo funciona el cuerpo humano, sabemos que está compuesto por sistemas de órganos, estos órganos por tejidos y a su vez tejidos por células, ¿no? Estas células, como ustedes conocen, son las células eucariotas y un ser humano promedio tiene entre 20 y 30 trillones de estas para que funcione correctamente. La división celular o mitosis es a través de las células somáticas, como ustedes conocen, muy diferente a las células sexuales, que es por meiosis, otro proceso totalmente distinto. Ahora bien, así como hay creación celular y división celular, también hay destrucción celular. Esto se llama apoptosis. Y esta apoptosis, como lo dice aquí el subtítulo, siempre es programada, ordenada y sistémica. Es decir, que la célula se programa para nacer, dividirse y morir. Miren acá, tenemos que un neutrófilo, es decir, un glóbulo blanco promedio, podría vivir hasta 48 horas. Sin embargo, un glóbulo rojo podría hacerlo 120 días. Una célula grasa podría vivir 8 años, células del músculo esquelético 15 años, células del músculo cardíaco 40 años y las células de los lentes oculares pueden existir de por vida. Es decir, la apoptosis es diferente para cada célula. ¿Cuáles son las funciones más importantes de esta apoptosis? Deshacerse de células anormales. Fíjense, ya nos vamos orientando hacia el propósito de la charla. Eliminar algunas células viejas y defectuosas y reemplazarlas por células nuevas. Y por último, en la formación del ser humano, es decir, en la etapa fetal, es muy importante para que el cuerpo nazca como debe de ser, con todas sus capacidades completas. Por ejemplo, para que la mano tenga este aspecto normal, en teoría, tiene que darse una apoptosis en el vientre materno. Cuando esto no es así, cuando la apoptosis falla, puede haber una enfermedad conocida como sindactilia, es decir, se unen estos deditos por este pliegue que no se destruyó por apoptosis, aquí falló la apoptosis, perdón, y cuando es más marcado aún, hay una fusión de los dedos. Es decir, esto es una muestra clara de cómo cuando falla la apoptosis hay problemas serios en la salud. Ahora bien, ¿de dónde viene toda esta información? No es de cualquier sitio, es un sitio específico, importantísimo, que sé que ustedes lo conocen, el núcleo de la célula. Este núcleo de la célula, yo le digo a mis pacientes que es como el CPU de la computadora, que sin esto todo falla. ¿Sí? De aquí viene toda la información, del núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? Los cromosomas, el ADN y el ARN. Conocemos que estos conforman así los cromosomas y estos nos dan la función celular para cada una de ellas. Recuerden que hay 30 trillones de ellas para que nosotros funcionemos adecuadamente. Su función específica, codificar el material genético para que todo vaya acorde. Ahora bien, sabemos que el núcleo tiene una forma más central que es el nucleolo, y en este nucleolo se forman los ribosomas, ¿sí? Estas estructuras salen a través de los poros nucleares, conocidos como la membrana nuclear y el núcleo poro, y a través de la comunicación con el citoplasma celular, forman finalmente los conductos proteicos a través del RNA mensajero para hacer la síntesis proteica de las células. Así pueden transmitir la información a cada una de ellas. Cuando todo esto marcha sobre ruedas, el ser humano está bien, el ADN está bien, todo está bien, estamos sanos. Pero ¿qué pasa cuando hay un error? Tanta codificación para tantas células eventualmente llega a fallar. Ustedes han escuchado que el único perfecto es Dios, ¿sí? El ser humano falla, el ADN falla, los cromosomas suelen fallar en su codificación y aquí empieza el problema del cáncer. Ahora, esto no solo lo tratamos ahora, nótese que en el 3000 a.C. los egipcios ya lo describían. Y el padre de la medicina, Hipócrates, en el 400 a.C. también lo describió y no estaba tan alejado de su causa. Él decía que había un desequilibrio en los 4 humores corporales, lo cual eran vitis amarilla, negra, sangre y flema. Obviamente este concepto está en desuso, pero sí que es un desequilibrio y esto lo tomamos hasta el día de hoy. En Europa se presentaron los primeros tratamientos, obviamente empíricos, la mayoría de ellos, como extirpación de los tumores, cauterización, es decir, quemarlos, lo que eran las masas, aplicaciones de ciertas pastas o cremas de la época
que a veces eran más malignos que el mismo cáncer porque tenían elementos como el arsénico, ¿sí? Y obviamente amuletos de la época, que obviamente evidencia científica ninguna. ¿Qué dice la ciencia hoy en día? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud en el 2022 acerca de esta enfermedad? ¿Cuál es el concepto? Nótese que no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo humano, ¿sí? Y obviamente cuando esto empieza a malignizarse, estas células malignas migran a otros órganos, produciéndose la famosa metástasis, ¿ok? Veamos ahora los protagonistas del desarrollo del cáncer. ¿Quiénes son los principales involucrados en la enfermedad? El número 1, genes supresores de tumores. Y esto obviamente, como se lo mencioné anteriormente, es a nivel del núcleo, a nivel de los cromosomas. Existen unos genes cuya función es de detener el ciclo celular. Recordemos que el ciclo celular está en la fase G1, S, G2 y M. En la G1 empieza la división nuclear y de citoplasma. En la fase S empieza la célula a poder dividirse en su ADN. En la fase G2 se prepara para la mitosis y la fase M ya es la mitosis per se. ¿Qué pasa cuando en este ciclo celular, en este ciclo de cromosoma, hay un error? Que lo tenemos acá. ¿Qué hacen los genes supresores cuando encuentran un error? Dicen deténgase la marcha, no se divida más, y hay dos cosas que podría hacer. O bien lo repara, es decir, eliminan el error y sigue la secuencia, o bien destruye la célula por apoptosis. ¿Sí? Recuerden que esto es programado. Esa es la función de estos genes. Segundo actor, los protooncogenes. Estos estimulan el crecimiento normal de la célula. Pero ¿qué pasa cuando este protooncogen falla? Hay una mutación, es decir, un fallo en el cromosoma, y ya no va a hacer una división sistemática y lenta o normal de las células, sino que empieza a dividirse infinitamente. Ya no para, ya no mide nada, y empieza una división sistemática de todas las células, haciendo que crezca cada vez más las células con errores o células malignas, ¿sí? Este es nuestro segundo actor. Entonces, bien, tenemos aquí a ambos. Por un lado, el cáncer tiene a los genes supresores de tumores abolidos, ya no detiene cuando encuentra error. Y por otro lado tenemos a la mutación de los protooncogenes que empieza a dividir estas células con error infinitamente. Y así se presenta la enfermedad. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero si yo estoy sano y como bien y me cuido, ¿por qué hay mutaciones? ¿Sí? Pregunta válida. Estas mutaciones pueden ser factores endógenos, es decir, propios de la célula, o factores exógenos, es decir, externos. Factores endógenos, puede haber un cambio en uno o más nucleótidos de los cromosomas, puede haber un cambio en varios genes, puede haber una pérdida de uno o más genes, o puede haber un reordenamiento de los genes en los cromosomas, ¿sí? Es decir, fallos a nivel de los cromosomas celulares. Y a nivel exógeno, todo lo que es externo que me puede afectar a la salud celular. Tenemos radiación de los rayos UV, tenemos ciertos químicos, tenemos desastres nucleares como Chernobyl, Fukushima, ¿no? Sabemos lo nocivo que es el uranio, el borio y todos estos elementos. Tenemos agentes infecciosos que pueden producir cáncer, claro que sí. Virus del papiloma humano, el Helicobacter pylori, ¿sí? Existen muchos más elementos que podrían darnos cáncer en el ser humano. También nosotros conocemos a ciertos casos en que las personas quizás no tienen un estilo de vida adecuado, tienen sedentarismo, quizás algún vicio, y otras personas que tratan de hacer lo correcto, que se cuidan, que hacen deporte, que comen bien, pero sin embargo a la larga este grupo no presenta mayor cosa y este grupo presenta cáncer. Hemos escuchado eso, ¿no? Deportistas con cáncer, gente joven con cáncer. ¿Por qué? Y aquí viene a jugar un rol de la predisposición genética, es decir, la herencia familiar que les comenté al inicio de la charla. Si mi padre o mi abuelo o en mi pasado hubo cáncer, pues eso ya me predispone a padecerlo. No significa que lo vaya a tener. Por eso juega mucho el factor endógeno y exógeno en cada grupo, ¿sí? Entonces esto juega mucho para que el paciente presente una enfermedad. Sabemos que hay enfermedades que lo padecieron los abuelos, los padres y a veces también nuestros hijos. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con los antecedentes patológicos personales y familiares. Hallmarks del cáncer, es decir, cuáles son las marcas características de estas células malignas. Hay una autosuficiencia en las señales de crecimiento y hay una resistencia para que se inhiba el crecimiento, por lo que vimos anteriormente con la supresión de estos genes que vimos anteriormente. Evasión de la apoptosis, ya lo mencionamos. La apoptosis no está en estas células cancerígenas, por ende crecen y crecen. Hay una capacidad proangiogénica, que vamos a ver en un gráfico muy característico, es decir, se agrupan y se agolpan para poder tener más vascularidad que las células sanas, con lo cual crecen aún más.
Hay un potencial de replicación ilimitado, obviamente por la falta de apoptosis, y hay una capacidad para invadir a tejidos o la metástasis, ¿no? Aquí vemos un gráfico muy explicativo en cómo las células cancerosas, como les había explicado, se valen de estas ramificaciones más pronunciadas para ellas que para las células sanas. Es decir, nótese cómo a la célula sana le llega muy poca vascularización comparada con las células malignas, con lo cual crecen más, se reproducen más y así finalmente pueden hacer mayor daño al cuerpo humano. Esta es la capacidad proangiogénica. Capacidad para invadir o metastizar, es decir, estas células malignas invaden al torrente sanguíneo con mucha facilidad y por torrente sanguíneo, como ustedes saben, van a todos los órganos, haciendo cada vez más predisponente su presencia a distancia, ¿sí? ¿Y por qué pueden migrar tan fácilmente? Recordemos que estas células malignas carecen de las uniones celulares normales o matriz extracelular que une a una célula y otra. Como ustedes sabrán, las células no es que están sueltas, están unidas por esta matriz extracelular, pero estas células cancerosas no están unidas y por eso migran con facilidad. Ahora bien, otro problema importante de la actualidad es la hiperpermeabilidad intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que los alimentos y toxinas que ingerimos vía oral finalmente llegan al intestino y en estas células intestinales, como están irritadas e inflamadas, pierden estas uniones celulares propias de ellas, con lo cual aquí no se observa, pero hay microcanales con lo cual solo pueden pasar ciertos nutrientes, ciertos elementos. Pero ¿qué pasa cuando estas uniones se dañan? Fíjense cómo se rompe la unión celular y aquí puede pasar toxinas, alimentos sin digerir y cualquier otro elemento al torrente sanguíneo directo sin haber sido procesado y finalmente, ¿qué es lo que hacen? Como ustedes lo leen abajo, reacciones inflamatorias, reacciones inmunológicas y cáncer, ¿sí? Muy importante todo esto, debido a que alimentos procesados, alimentos refinados, azúcares, bebidas que no tienen mayor alimentación para el ser humano, baja ingesta de frutas, baja ingesta de verduras y la contaminación ambiental y toxicidad que nos afecta a todos. ¿Qué dice la epidemiología mundial? Hay 10 millones de defunciones para cáncer en el 2020, es decir, casi una de cada 6 reportadas en este año, a pesar de la pandemia. Los tipos de cánceres más comunes fueron mama, pulmón, colon, recto y próstata para el año 2020, y alrededor de un tercio de estas muertes fueron debido al consumo de tabaco, elevado índice de masa corporal, elevado consumo de alcohol, baja ingesta de frutas y verduras y falta de actividad física. Todo relacionado al cáncer, ¿no? Infecciones oncogénicas, es decir, como les mencioné, ciertos virus o bacterias que causan cáncer, virus de la hepatitis, Helicobacter pylori para el cáncer gástrico, virus del papiloma humano, que ocasionan aproximadamente el 30% de los cánceres en los países de ingresos bajos o en vías de desarrollo en los cuales el Ecuador está inmerso. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tenemos en la epidemiología mundial respecto al cáncer más común? ¿Cuáles fueron los más comunes en el 2020? Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, acá tenemos el enlace, ¿no? El primero, cáncer de mama con 2.26 millones de casos, seguido por un cáncer de pulmón con 2.21 millones de casos, cáncer colorectal 1.93 millones de casos, cáncer de próstata 1.41 millones, cáncer de piel que no es melanoma 1.20 millones y cáncer gástrico 1.9 millones. Cánceres que causaron mayor fallecimiento en el 2020, número 1, cáncer de pulmón 1.8 millones, colorectal 916.000 casos de defunciones, cáncer hepático 830.000, cáncer gástrico 769.000 y cáncer de mama 685.000 defunciones. Epidemiología del Ecuador, ¿qué tenemos en nuestro país? Los 10 casos principales de cáncer son cáncer de mama, fíjense cómo lideran las listas tanto mundial como local, cáncer de próstata, colon y recto, estómago, tiroides, cuello uterino, linfoma de Hodgkin, es decir, un cáncer linfático propiamente dicho, leucemia, pulmón e hígado. En relación a la mortalidad a nivel del Ecuador, los primeros casos en la lista fueron mama, próstata, cuello uterino, según GloboCan, que es el Global Cancer Observatory, una observación global del cáncer, que es una ala de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Sí, son fuentes confiables científicas a nivel internacional. ¿Qué nos dice la IARC acerca de los cánceres en el Ecuador? En el 2020, para ambos sexos y de todas las edades,
lideró el cáncer de mama con 12.12%, seguido el cáncer de próstata con 11.1%, cáncer colorectal 8.5%, cáncer de estómago 8.4%, cáncer de tiroides 5.8% y el resto de cánceres 54.1%, haciendo un total de 29.273 casos reportados para la IARC. ¿Qué tenemos para el caso de hombres en 2020 para todas las edades? Fíjense, cáncer de próstata, estómago, colorectal, linfoma no Hodgkin, leucemia y los otros casos 45.5%, haciendo un total de 13.190 reportados para la IARC. ¿Qué tenemos a nivel femenino? Cáncer de mama, seguido de cáncer de cervix, cuello uterino, cáncer tiroideo, cáncer colorectal, cáncer de estómago y el resto de cánceres, haciendo un total reportado de 16.083 casos para la IARC. Manifestaciones clínicas, como ustedes me han escuchado decir, depende de en qué sitio esté el cáncer para hacer la manifestación clínica. Es decir, si yo tengo un cáncer tumoral a nivel del cerebro, pues obviamente voy a tener síntomas quizás de visión doble, pérdida de conciencia, quizás debilidad, quizás mi función cognitiva no está bien, ¿sí? Cansancio, fatiga, así mismo para el tema de leucemia, así mismo para los cánceres linfáticos y cáncer de mama. Pero tenemos ciertas manifestaciones clínicas que nos pueden orientar hacia un diagnóstico. Tenemos el malestar general o debilidad, cefalea, mareo o desmayo, trastornos visuales como les mencioné, o auditivos, todos relacionados al cáncer del cerebro, tos crónica o hemoptisis, que es el contenido hemático que sale por la boca, pero de origen pulmonar, pensando en un cáncer de pulmón. Pérdida de apetito, náuseas, pérdida de peso sin una razón aparente, es decir, no hago dieta, según yo como a veces cosas indebidas, pero inclusive estoy bajando de peso. Eso es llamativo para los médicos, hay que investigar por qué. Dolor abdominal, hemorragia digestiva alta, es decir, en cambio hemorragia de origen digestivo, hemorragia digestiva baja para una sangre, el tipo de sangre rojo rutilante a nivel rectal, o las melenas, que es la sangre pastosa, negra, que obviamente nos hace pensar en una sangre digerida o alta por un cáncer gástrico quizás, ¿no? Dolor pélvico, hematuria, es decir, sangre a través de la orina a una masa genital, moretones, hematomas, pensando en lo que son las leucemias, o bultos y masas, pensando en el cáncer linfático o el cáncer de mama, ¿no? Tenemos acá un listado de los síntomas más llamativos en representación con otras enfermedades. Lo comparamos al cáncer con VIH-Sida, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la insuficiencia renal crónica. Tenemos al dolor, depresión, ansiedad, confusión, astenia o debilidad, disnea, que es la falta o dificultad para la respiración, insomnio, trastornos del sueño, náuseas, estreñimiento, diarrea y anorexia. Pero fíjense cómo el cáncer lidera, sobre todo en temas de dolor, con un 96% comparado con las otras enfermedades. Confusión, es decir, letargo o falta de cognitiva, 93%. Náuseas, obviamente en el caso del cáncer y de manera general también. Y la anorexia con un 92%. Es decir, el cáncer lidera todas estas listas de trastornos sintomáticos frente al resto de las enfermedades. Ustedes conocerán que en oncología, en este tema, en esta rama del cáncer, se usan mucho estas tablas de clasificación del paciente para medir su calidad de vida. Esto nos orienta mucho a los médicos en qué estadio está el paciente, ¿sí? Se correlaciona mucho con su estadificación. Tenemos arriba la escala, la puntuación de Subrot y la más famosa o conocida, que es la escala de Karnofsky, para medir la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto es como para que lo conozcan, ¿no? Tenemos las estadificaciones. El primer ejemplo que les traigo es el cáncer de mama. Vemos cómo según su estadio, tenemos por ejemplo el estadio número 1, con un tumor menor de 2 centímetros, ganglios linfáticos negativos, tenemos una sobrevida a 5 años para el 99% de los casos. Mientras que, por ejemplo, si nos vamos al estadio 3B, un tumor con compromiso cutáneo, es decir, ya está a nivel superficial de la piel o de la pared torácica, con 0 o 9 ganglios positivos, tienen una sobrevida en cambio de un 48%, muy por debajo de la anterior. Tenemos otra vez estadificación, pero esta vez para cáncer colorectal, y nuevamente, ¿no? Mientras menos sea el estadio, es decir, mientras más precoz haya sido el diagnóstico, mejor sobrevida tiene el paciente. Y asimismo, cuando el paciente acude de forma tardía, quizás con un estadio avanzado, la sobrevida es peor. Esta es la importancia de la medicina preventiva, señores. Por esto es adecuado hacerse controles, por más que yo me sienta o me vea sano, el control por lo menos una vez al año es mandatorio, ¿sí? Marcadores tumorales, ustedes conocen que hay un montón, estos son exámenes de laboratorio, se los traigo solo para que lo conozcan. Hay marcadores muy conocidos como el antígeno carcinoembrionario, el alfa-fetoproteína, el CA125, inclusive la beta-HCG, ¿no?
Ahora, hay pacientes que acuden a consulta con una plana de todos los marcadores tumorales y como que los piden ellos mismos en el laboratorio. Esto en realidad no tiene mucha utilidad porque a veces crea pánico en el paciente, ¿sí? Imaginemos una mujer con una beta-HCG positiva. Esto puede ser tranquilamente embarazo o cáncer testicular en cambio en el hombre, pero también puede ser un tumor trofolático, ¿sí? En cambio, por ejemplo, un ACE, un antígeno carcinoma embrionario, se pide principalmente para cánceres digestivos, pero también puede estar elevado en formadores o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPOC no es maligno, pero puede estar elevado el ACE, ¿sí? Entonces esto crea pánico en el paciente, que cree que te está muriendo o algo malo, muy malo está pasando con él, pero no es así. Entonces por eso los invitamos a que primero soliciten la consulta médica para que el médico sea quien le prescriba los marcadores adecuados, porque no son todos en plano, ¿sí? Además es un gasto innecesario. Factores de riesgo modificables, hemos tomado como ejemplo el cáncer de mama. En octubre se celebró el día del cáncer de mama. El índice de masa corporal, ¿sí? Que es la relación entre peso y talla para cada uno de nosotros. En la etapa postmenopáusica, cuando la mujer ya pasó del climaterio, ya ha concluido su ciclo menstrual, si esta mujer tiene un peso de 80 kilos, tiene un 25% más versus las otras mujeres de padecer un cáncer de mama, versus una que tiene en cambio 60 kilos. A un aumento de 10 kilos durante la menopausia, es decir, en el transcurso de este periodo, o en la posmenopausia, tiene un 18 a 20% más de cáncer que el resto de las mujeres. Sedentarismo y obesidad, vamos a ver un gráfico muy explicativo. Hábitos alimenticios, se dice que el alto consumo de grasa saturada de origen animal es nocivo para el ser humano, sobre todo en exceso, y un consumo más de 500 gramos de carne roja por semana también predispone al cáncer de mama. Vemos aquí el tejido adiposo, este es un gráfico muy explicativo. Estos son los adipocitos. Estos adipocitos se suelen graficar así, pero en realidad están agrupados, están apiñados, nunca están solos. Tenemos al adipocito, ¿sí? Como lo vemos aquí en la flechita. Este adipocito está unido a preadipocitos, es decir, células que le preceden. Tenemos fibras nerviosas, tenemos fibroblastos, tenemos los linfocitos, eosinófilos, vasos sanguíneos y macrófagos M1, cuya función casi siempre es protectora para la célula. Y tenemos a los macrófagos M2. Cuando todo eso está en armonía, es decir, no tenemos sobrepeso ni tenemos obesidad, esto funciona con normalidad. Pero ¿qué pasa cuando el paciente empieza con el sobrepeso y luego con la obesidad? El macrófago protector M1 empieza a decrecer, por ende también decrece su función protectora. Y en cambio el macrófago M2 empieza a aumentar. ¿Y qué pasa cuando aumenta? Leanlo ustedes. Acción oncogénica, es decir, promueve y facilita la presencia de células malignas. Esa es la relación entre la obesidad, sobrepeso y cáncer. Acá tenemos el gráfico explicativo de cómo este trastorno adiposo finalmente va a crear una lipotoxicidad, es decir, tóxicos intracelulares y en el medio celular en el cuerpo a raíz de las células grasas, con lo cual va a predisponer a inflamación, alteración mitocondrial. Ustedes acá en Max International conocen la mitocondria, conocen su función, y fíjense que promueve el estrés oxidativo, es decir, la obesidad promueve las lesiones de los radicales libres. La apoptosis se altera, hay resistencia a la insulina, con lo cual caminamos hacia la diabetes, y hay daños en las organelas como en el retículo endoplasmático. Todo esto nos predispone finalmente al cáncer. ¿Qué tenemos respecto a las bebidas alcohólicas? 3 o más tragos al día, o 3 o 6 tragos a la semana, nos predispone al cáncer de mama. Y este es un riesgo acumulativo. A mayor tiempo de consumo, mayor riesgo. Calcio y vitamina D, tenemos muy evaluado que los bajos niveles de calcio y vitamina D también predisponen a esta enfermedad. ¿Qué pasa con las señoritas, las niñas que tienen una menstruación inicial, la primera menstruación, en muy temprana edad? También las predispone a presentar a futuro el cáncer de mama. Esto lo podemos evitar con una buena salud física, con buena alimentación, evitando que la menarquia precoz ocurra. Pero ¿qué pasa si ya ocurrió? Pues igual tenemos que predisponer la salud cardiovascular, ejercicio y nutrición en nuestras hijas. ¿Qué pasa con la paridad o la nuliparidad? ¿Qué significa esto? El hecho de parir, ¿no? Recordemos que dar a luz viene al alumbramiento, eso se refiere a la placenta. Parir, la nuliparidad es el hecho de no haber parido, es decir, mujercitas que nunca han tenido un hijo. Nos da un 2 al 7% más de riesgo de padecer cáncer de mama para las que nunca han parido. ¿Y qué pasa con la paridad retardada? Es decir, mujercitas que dan a luz por primera vez, que tienen su hijo a los 30, 35, 40 años. Lo vemos ahora cada vez más frecuentemente, ¿no? Estas tienen un riesgo igual a la nuliparidad, es decir, 2 al 7% más de riesgo para padecer cáncer.
El único factor protector, lactancia materna, por eso se recomienda tanto, beneficio para la madre y para el hijo. 4.3% de disminución del riesgo por cada 12 meses de lactancia. Fíjense la importancia de dar el lactar. La terapia hormonal posmenopáusica, estos son tratamientos que se daban anteriormente, con mucha carga de estrógenos, mucha carga de progesterona, y sobre todo con el inicio de estos tratamientos serían más allá de los 60 años. Este esquema predispone en un momento del 2.3% de cáncer de mama. Factores de riesgo modificables, tenemos a los ambientales y laborales. ¿Qué pasa cuando hay exposición a la luz artificial por la noche? Hay un desbalance, una disrupción de este balance hormonal normal de la mujer, con lo cual predispone también a presentar cáncer de mama. Esto bien puede ser por temas laborales, por insomnio o por una vida nocturna muy llamativa que siempre está trasnochando. Esto finalmente hace una disrupción a nivel cerebral y hormonal. ¿Qué pasa con los fitoestrógenos? Los elementos sacados de la soya no han demostrado mayor beneficio o daño. Recordemos que este es un ejemplo de cómo quisieron trasladar la salud occidental con la oriental respecto al consumo de soya, ¿no? Ellos lo hacen desde temprana edad y acá lo quieren hacer recién a los 60 años. No funciona así. Factores de riesgo no modificables. Un momentito, la pregunta al final, gracias. Edad, ¿sí? Sabemos que esto no lo podemos modificar, ¿no? Sexo, esto es un riesgo inherente a la biología celular, tampoco se puede modificar. El cambio climático y ambiente, sabemos que estamos todos inmersos en el cambio climático muy llamativo a nivel mundial. Antecedentes familiares y predisposición genética, sabemos que también nacemos con esta herencia y eso tampoco se puede modificar. ¿Qué nos dicen los estudios actualmente? ¿Quién tiene acá 28 años? Alce la mano. ¿No? En la antigua Roma, entonces estaríamos todos muertos. Esa era la expectativa de vida en esa época. En el siglo XIII, la expectativa de vida máxima era 31 años. Fíjense que recién en el siglo XX existe un aumento considerable gracias a la higiene y gracias a Ian Fleming con la penicilina. En el año 1960-2008 la expectativa de vida aumentó a 69 años, para el 2020 eran 73 años y se dice que para el 2050 sean 77.5 años. Pero fíjense que habla de expectativa de vida más no de calidad de vida. Sabemos que a mayor tiempo de vida nuestras células podrían fallar más, lo que vimos al inicio de la charla, ¿no? Las fallas en estos genes supresores de tumores, las fallas en los protooncogenes. A mayor tiempo de edad, mayor posibilidad de esos fallos celulares. En cuanto al tratamiento, que sería obviamente una charla aparte, solo para que lo conozcan, existe la cirugía, extirpación de tumores, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Hoy en día se le trata de dar énfasis a la inmunoterapia, es decir, para que de forma endógena, propiamente en los linfocitos, nos pueda eliminar estas células cancerígenas, es decir, cada vez se predispone a hacer menor daño a las células sanas, como por ejemplo ocurre en la quimioterapia, ¿sí? Y con la inmunoterapia futura en teoría solo estaría localizada a las células malignas y no a las sanas, ¿sí? Todas estas están actualmente vinculadas a reacciones adversas al tratamiento. Estos tipos de tratamientos pueden ser neoadyuvantes, de inducción, adyuvantes, concomitantes o paliativos cuando ya no hay mayor cosa que hacer por el tipo de estadificación del cáncer, pero sépanlo que en todas estas etapas el glutatión tiene una actividad sustancial, ¿sí? Ahora bien, volvamos a nuestra hipótesis. ¿Se acuerdan de la hipótesis de que los cánceres están arraigados a la evolución de los organismos multicelulares? Traslademos esto al ser humano del 2022. Conocemos que hay contaminación de los mares, conocemos la polución, conocemos de los horarios altos en la madrugada, con lo cual hay disrupción de las hormonas, conocemos que hay ciertas enfermedades que nos predisponen al cáncer, el tabaquismo, la contaminación ambiental, el alcoholismo, la contaminación de los mares por el plástico y, como les mencioné, la expectativa de vida cada vez más alta. Todo esto nos predispone a futuro a una posibilidad o un riesgo de padecer cáncer. Veamos ciertos hechos. Esto es al día de hoy. La Organización Panamericana de la Salud nos dice que las colillas de cigarrillo siguen siendo uno de los mayores contaminantes de los peces en el mar. ¿Qué tenemos en cuanto a la descomposición del plástico? Importantísimo, miren, botellas de plástico, 450 años para descomponerse. Pañales, 450 años. Estos cubiertos de plástico, 100 a 1000 años. Imposible, ¿no? De locos. Estas tacitas que nos dan a todos lados, 50 a 500 años. ¿Qué sabemos de las abejitas que nos ayudan a polinizar el 84% de todos los cultivos de los cuales nos alimentamos? Sabemos que hoy en día tienen microplásticos en sus patitas, en sus antenitas y en el ambiente que hacen que fallen en su función.
Sabemos que la capa de ozono hoy en día está mucho más grande que la Antártida, que nos dice The Guardian, otra revista importantísima a nivel mundial, que la polución mata más que el tabaquismo, los accidentes de tránsito y que el VIH. ¿Qué nos dice la CNN? Esto en base que entiendo que todos y cada uno de nosotros alguna vez hemos comido de ellos. Tienen bastante vinculación a muerte prematura en el adulto sano. ¿Qué sabemos de la isla de plástico? Todos hemos escuchado que en el océano hay una isla de plástico, ¿no? Hoy en día no hay una, sino seis islas de plástico a nivel mundial, y su dimensión se traslada al tamaño de Estados Unidos, Europa, Francia, México. Esa es la extensión de las islas de plástico, con 8 millones de toneladas de plástico al año, con lo cual todos estamos inmersos en la contaminación. Estas son imágenes de las islas de plástico. ¿Y qué sucede? Que los animalitos del mar quieren colonizar estas islas de plástico, con lo cual entorpecen la colonización que les tocaría a nivel del coral marino. Por eso es que cada vez hay menos coral y menos salud en los océanos. Cada minuto hay 1 millón de botellas de plástico que son vendidas a nivel mundial. En el Ecuador, 500 millones de toneladas de plástico al año. ¿Qué nos dice el comercio localmente? El aumento de las temperaturas predispone a una amenaza en el suministro de la alimentación y que estos cambios climáticos finalmente podrían hacer brotes de enfermedades que localmente no las teníamos. Todo esto a raíz del cambio climático. ¿Qué nos dice Medscape, otra revista importantísima de la ciencia médica? Se han encontrado microplásticos en pulmones y sangre del ser humano vivo. Esto no es post-mortem, esto es el ser humano vivo. ¿Qué sabemos del vientre materno? No todos creemos que ahí estamos 100% seguros, no pasa nada, pero lamentablemente hemos descubierto que no es así a través de la ciencia. Una vez más, The Guardian nos da en el 2020, este estudio lo he publicado yo aquí en Mac International, microplásticos en la placenta, señores, en la placenta de mujeres embarazadas con producto vivo tienen ya microplásticos, muy alarmante. Y hace poquito, este año, 2022, microplásticos en la leche materna. Imagínense el grado de contaminación al cual estamos, no solo nosotros en los adultos, que nos exponemos al trabajo, al ambiente, sino nuestros niños, nuestros hijos que recién han nacido, ¿no? Sabemos que el dióxido de carbono ha aumentado de manera exponencial y que el COVID nos azotó en el 2020, sin embargo la polución le ganó por largo a las muertes versus el COVID. Este estudio publicado hace pocos días, 14 de octubre, la CNN lo publica de forma liberada para todo el público que quiera leerlo. Una epidemia mundial del cáncer en menores de 50 años podría estar surgiendo, apunta el estudio, que nos dice de forma resumida que hay una mezcla de factores de riesgo que probablemente actúen en nosotros. ¿Cuáles son estas mezclas de factores de riesgo? Obesidad, inactividad física, diabetes, alcohol, tabaquismo, contaminación ambiental, dietas occidentales ricas en grasas, ricas en carne roja, azúcares, trabajos nocturnos y falta de sueño. Todo lo que hemos mencionado acá. También hablan de los aditivos alimentarios. Nosotros no sabemos qué tienen estos preservantes alimenticios y qué tipo de insecticidas usan. Lean si gustan acerca del neonicotinoide, es un insecticida que usan a nivel global en las semillas, ¿sí? Para que vean la clase de contaminación que hay en los alimentos. También se habla a nivel del sistema digestivo, de la dieta, de las bacterias y de la alteración de la microbioma, es decir, por la hiperpermeabilidad intestinal que les mencioné. Si bien es cierto este ciclo no se rompe, estamos todos inmersos en esto. Al día de hoy se contamina el mar a los peces, pescamos estos pececitos, inclusive consumimos sal marina que tiene microplásticos y así nos contaminamos, ¿no? Nuestros órganos. Esto podría causar desesperanza o caos mental con todo lo que hemos dicho. Sin embargo, nuestro propósito no es ese, sino crear concientización acerca de la problemática. No es porque yo me sienta sano o mi familia no hay cáncer, yo estoy alejado de la enfermedad. Esto nos involucra a todos y hay que tomar conciencia al respecto de poder cuidar nuestra salud celular por todo lo que hemos dicho. El glutatión es su mejor opción para poder hacerlo, ¿no? Siempre yo recalco que no solo es consumir la molécula, pero sigo consumiendo carne roja, no hago ejercicio, soy sedentario, pero consumo riboceína. El mensaje, por lo menos mío, no es ese, sino que hagan un cambio de estilo de vida y consuman la molécula. Así optimizan la riboceína, si no se quedan cortos en el efecto. Recordemos que hay una disminución de glutatión a través de los años. Para 30 años tenemos un déficit del 15%, para 60 años un déficit del 60%, y así vamos sumando 15%, vamos restando, perdón, 15% menos mientras avanzamos cada década de vida. Conclusiones para el glutatión: hay protección y optimización de los factores endógenos celulares, lo mencionamos al inicio.
proteger las cadenas de los cromosomas, el ADN, a través de la riboceína es posible. Todos ustedes conocen acá que la riboceína patentada es la ribosa que encapsula la cisteína, ¿no? Eso les suena, ¿correcto? Esta ribosa, señores, no es coincidencia que la hayan seleccionado para esta patente. Sabemos que la ribosa es una pentosa de 5 átomos de carbono y lean ustedes su función específica, ¿cuál es? Formación de ácidos nucleicos, síntesis de proteínas, síntesis de ADN, ARN y ATP. Es decir, no es coincidencia que la ribosa tenga particular efecto benéfico frente al cáncer. Sabemos que la ribosa afecta principalmente en edades mayores, como lo dijimos, pero sin embargo, nuestra función y nuestro propósito es que personas sanas conserven su salud, ¿sí?, con un buen estilo de vida y consumiendo esta molécula que muy beneficiosa es según los estudios, ¿sí? Las cadenas, las elipses de ADN se conservan gracias a la fusión de ácido glutámico, glicina y la cisteína. Esto es el concepto esquemático, ¿sí?, del glutatión. Y esta diapositiva no es mía, esto lo impartió el doctor Scott Nagasawa en la charla del 2021. Nótese cómo hay más de 75 enfermedades que se pueden prevenir gracias a la riboceína de glutatión, y como está en la flechita verde en grande, le hace el cáncer está en esta lista, ¿sí? Las conclusiones: del lado izquierdo tenemos a todos los productos y presentaciones que contienen riboceína. Del lado derecho, de mucha utilidad para complementar lo anterior, Max GXL y Enfuse, que nos da la potencia de la molécula frente a los oligoelementos, y al NAC que contiene el GXL. Funciones de glutatión: esta presentación se las hago a mis pacientes para que lo conozcan de forma resumida. 10 beneficios de glutatión, en los cuales el aumento de los niveles de energía es fundamental para los pacientes con cáncer. Ustedes habrán visto, ellos no tienen ánimo ni para pararse, para peinarse, para nada, con lo cual la potenciación de la mitocondria es un beneficio elemental para estos pacientes. La función antioxidante: eliminar los radicales libres que de por sí ya tiene el paciente con cáncer. El fortalecimiento del sistema inmunológico. Recuerden que el cáncer, por ejemplo, los linfomas, tienen estructuralmente dañado justamente el sistema inmunológico. Se potencia. Efectos del estrés oxidativo gracias a los radicales libres, y interviene para el reciclaje de antioxidantes de vitamina C o vitamina E, que es lo que más consume el ciudadano promedio. Es decir, gracias al glutatión, la vitamina C no solo duraría 2 o 4 horas de forma endógena, sino que lo recicla y lo vuelve a utilizar para que haya un mayor beneficio en el paciente. No solo estudios de Max International, sino también por PubMed, otra página muy conocida, donde hay estudios científicos a su disposición, 2013 y 2018. El rol del glutatión en la progresión del cáncer y la quimioresistencia. 2018, el metabolismo del cáncer y el glutatión frena su progresión y el tratamiento, y cómo el paciente hace resistencia. Todos han convenido en que a menor glutatión tenga el paciente, peor pronóstico va a tener, y viceversa. Mientras mejores sean los niveles de glutatión en el paciente, menor estrés oxidativo, menor radical libre y menor daño a las células del paciente. Conclusiones: hemos visto que todos estos están inmersos en el daño de las células. A través de la riboceína podemos proteger a 3 de ellos: genes supresores de tumores, protoncogenes y los factores endógenos, si es que hacemos por voluntad hacerlo de un lado y tener un mejor estilo de vida. La predisposición genética, obviamente eso al día de hoy no se puede modificar, esperemos que en el futuro sí, pero esta es la conclusión de nuestra presentación. Sabemos que tenemos que ayudar al planeta, el planeta no está solo, todos debemos evitar el consumo de uso único del plástico para que nos contamine 450 años y lo hemos usado 10-15 minutos. Debemos empezar a reciclar y a usar materiales que no son para desechar al minuto. Sabemos que estamos en la punta del iceberg, recién se empiezan a descubrir los daños de la contaminación. Recuerden que los daños a nivel de leche materna, de la placenta, solo están a raíz del 2020. Es decir, recién estamos empezando a descubrir los daños al ser humano. El mejor momento para plantar un árbol, hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. En el 2030 se dice que hay un corte de tiempo para el planeta. Esto no lo digo yo, lo dijo en las conferencias de las partes número 26, el año pasado, 2021, y se dice que se podría evitar el daño permanente del clima con todo lo que hemos mencionado y cómo afecta al ser humano para el 2020 si se cortan las emisiones de CO2 a nivel mundial. Esperemos que se logre. Y si no se logra, señores, tenemos que cuidarnos, nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, gente querida, a través del glutatión, para poder preservar la salud, que es lo más importante que tenemos. Así hemos abarcado ya todos los targets, hemos hecho la concientización masiva acerca de la enfermedad.
hemos conocido los beneficios de la riboceína, hemos identificado los factores de riesgo, que para mí es una de las cosas más importantes, y sabemos que implementar un cambio de estilo de vida es el camino correcto. Referencias bibliográficas, eso se los dejo si quieren profundizar en los temas. Tenemos finalmente una frase que les quiero dejar a todos y cada uno de ustedes, de Thomas Alva Edison: el médico del futuro no proporcionará medicina, sino que instruirá al paciente en el cuidado de su humanidad, su dieta y en las causas y prevención de las enfermedades, que es lo que queremos hacer acá. ¿Sí? Eso es lo que intentamos hacer en Max International para cada uno de ustedes. Les quedo muy agradecido. ¿Preguntas? Preguntas, señores, sí. Sí. Claro. Tú. Ahí va. Hay una indicador de una pregunta que quiero pero claro, hace muchos años y yo me ha llegado la enfermedad esa de que me dicen el diabetes. Diabetes, Sí, claro. tengo muchos meses ya, años, pero últimamente se me ha llegado que me entran más los dolores en los pies, ya no resisto caminar. Y estoy con eso, yo tomo remedio, como calmante, pero vuelve y no otra vez me regresa otra vez. Ya, entonces yo tengo esa médico ya como ya vino, me vino a traer para que escuche los testimonios, porque los médicos ya no resisten los dolores. Al acostarme me duele, me levanto me duele. Y aparte de eso, digo que yo de noche a veces ya me gusta dormir temprano y a la medianoche voy a madrugar y ya no puedo dormir porque las piernas se me asustan mucho. Siento que me hincan, me miran los pies bastante. Yo no resisto. Ya tengo que levantarme a caminar porque ya no resisto los dolores. Ni en la cama ni caminando. Todo esto me molesta mucho. Entonces yo quería saber si usted me puede darme algún medicamento que sea bueno, algo. O sea, gracias por su pregunta. Estoy seguro que la molécula le va a ser de mucha utilidad. Sin embargo, en su caso, habría que analizar, recuerde que la diabetes es una enfermedad crónica, ¿sí? Que mientras más tiempo de presentación tenga el paciente, hace mayor daño. Eso que usted me refiere a los pies, quizás ya es un signo de que la microvasculatura está afectada. Y habría que hacer un análisis completo para ver cómo está su hemoglobina glicosilada, cómo está su parte metabólica en general y cómo está su diabetes en cuanto a los controles glucémicos. Recuerden que todo eso involucra para que usted tenga una mejor salud y un mejor control de la enfermedad. ¿Sí? Respecto a la riboceína, lo que yo le voy a recomendar de inicio es el Max One, que es el que usted observó en la gráfica, pero sí sería bueno ver cómo está su índice glucémico principalmente, porque la dosis, eso varía de paciente en paciente. Mientras más estrés oxidativo yo tenga en un paciente, pues yo más dosis voy a dar. Y mientras yo más estoy avanzando en un paciente, voy a dar la dosis estándar que serían 2 cápsulas al día. Pero en su caso habría que analizarlo. ¿Sí? Una pregunta, por ejemplo, todos sabemos que esto más que nada es preventivo. Correcto. Y en los casos, por ejemplo, de personas que han tenido papilomatosis, que son personas muy jóvenes, y también que han tenido el Helicobacter pylori, porque tenemos a la mayoría de las personas tenemos el Helicobacter pylori por la calidad de vida que tenemos. Con la ayuda del glutatión, ¿cómo podemos hacer un seguimiento? ¿Y qué tal aporte puede darnos esto para hacer una prevención importante y demostrativa, tanto a nivel de laboratorio como radiológico? Okay. O sea, en este caso, si yo tengo un paciente que ya ha sido diagnosticado con el Helicobacter pylori positivo, yo no lo puedo dejar de la ciencia médica, yo tengo que erradicar esa bacteria. ¿Sí? Recordemos que hay esquemas de tratamiento número 1, número 2 y número 3 para hacer el seguimiento en sangre y en heces. Si yo ya erradico esa bacteria, obviamente yo desde el inicio del tratamiento hasta el seguimiento yo le puedo dar riboceína, ¿sí? Para poder optimizar la salud celular a nivel gástrica y a nivel entérico, ¿no? Pero habría que hacer el seguimiento principalmente de la erradicación, que hoy por hoy es posible. Sobre todo si usted menciona el Helicobacter pylori, eso es posible a través del tratamiento que usted conoce, ¿no? El antibiótico, el antiácido, ¿no? Entonces, así podemos optimizar al paciente, hacer el seguimiento antes y después de la riboceína, que sería más o menos lo que usted me dice, ¿no? ¿Cómo está el paciente antes de la molécula y después?